Bueno, pues conforme se derrumba el imperio estadounidense, y ciertamente se está derrumbando, ¿verdad? Conforme se derrumba, cabe preguntarse qué es lo que va a cubrir ese vacío. ¿Qué va a cubrir el vacío de poder de ese derrumbe del imperio estadounidense? Puede arguirse que esto va a ser cubierto por Rusia, China, etcétera. Pero no es tan simple, no es tan sencillo, puesto que la auténtica cuestión que subyace detrás de todo esto es la cuestión del proyecto civilizatorio, y hay que entender que el imperio estadounidense partía sobre la base del proyecto civilizatorio moderno. Hay que simplemente retrotraerse a la Revolución Francesa para comprender esto con facilidad. Los fundadores de Estados Unidos participaron, de hecho, en los prolegómenos de la Revolución Francesa, visitaban asiduamente las logias, es decir, todo lo relativo a la cuestión de las sociedades secretas no era ningún secreto para ellos, y el proyecto estadounidense, la construcción de lo que después habría de ser el imperio estadounidense, se hace sobre el plano de los ideales de las sociedades secretas en torno a la efervescencia que va a llevar a la Revolución Francesa en Europa. Después de esto, ya lo sabemos, las guerras mundiales, la globalización y la adopción por parte de todo el planeta de al menos, digamos que la parte más importante de ese proyecto civilizatorio. Con lo cual, la pregunta persiste. Entonces, ¿qué va a cubrir el vacío? El vacío que está dejando ya y que va a dejar más en lo sucesivo y cada vez más rápido, esa caída del imperio estadounidense, con lo cual caída del proyecto moderno que toma forma con mayor fuerza que en ningún otro lugar en Estados Unidos, donde de hecho se erigen, se instituyen todos los símbolos y por supuesto también las instituciones basadas en esos propios símbolos, donde toma forma, digamos que todos los diferentes aspectos económico, social, político y cultural del nuevo mundo, ¿verdad? Nuevo mundo, esa última frontera, y de ahí la cuestión tan importante vinculada a la toma de la luna. Todo eso debía llegar a un final glorioso, ¿verdad?, que transformase a la humanidad de forma efectiva. Sin embargo, cada día que pasa estamos viendo que tal cosa no va a ocurrir. Es decir, Estados Unidos se hunde. Hoy mismo en la prensa estadounidense se hablaba del Titanic Biden, se hablaba también de las dudas en torno a digamos que unos delirios cada vez más mesiánicos en torno a la figura de Donald Trump y, bueno, lo que ya hemos dicho aquí, ¿verdad? Un golpe de Estado en curso dentro de lo que es el propio gobierno, el Partido Demócrata, y una guerra civil técnica en cuanto al intento obvio, claro y notorio de la eliminación física, de hecho, de Donald Trump. Entonces, todo esto nos lleva a esa pregunta tan incómoda que pocos quieren siquiera plantearse, ¿verdad? Y esto, ¿por qué hablamos de todo esto? De hecho, ¿por qué hablamos de todo esto? Porque, curiosamente, en La Razón nos han obsequiado con una entrevista al señor Obiang, que es el presidente desde hace muchos años de Guinea Ecuatorial. Y curiosamente, en el titular, lo pueden buscar, está en La Razón de hoy mismo o de ayer, es la noticia. Ya en el propio titular se habla de que el propio Obiang habla de que la monarquía española, los Borbones, ¿verdad?, son muy importantes, ¿verdad?, porque son el símbolo de la hispanidad. Entonces, últimamente hemos estado viendo cómo se ha, desde diferentes ámbitos además, ¿verdad?, se ha hablado y mucho de la hispanidad, tanto desde la izquierda como desde la derecha, tanto dentro de un entorno europeísta, de puro vasallaje, de pura sumisión al imperio estadounidense, como desde otros enfoques supuestamente, claro, supuestamente más independientes o que supuestamente proponen ideas alternativas a semejante sumisión.
Aunque en el fondo, ya lo hemos visto aquí muchas veces, ¿verdad? En realidad es la misma sumisión, solo que de otro color, pintada de otro color. Entonces, cabe reflexionar, cuando se habla de estas cosas, cuando se habla de la monarquía española, cuando se habla de hispanismo, de la hispanidad, etcétera, etcétera, ¿de qué se habla exactamente? Porque, lo repetimos una vez más, los Borbones instauraron en España una nueva dinastía, efectivamente, se instauró, ¿verdad? Ocurrió la Guerra de Sucesión, la guerra la ganó quien la ganó y se impuso la dinastía borbónica, una dinastía de origen francés, una dinastía de origen francés vinculada, como toda la nobleza francesa, a lo que después va a fermentar como Revolución Francesa a través de las sociedades secretas, también las logias masónicas, y que va a dar como resultado la filosofía, vamos a llamarle así, del mundo en el que vivimos actualmente. Entonces esta dinastía llega a España e impone reformas muy importantes. Las reformas de Carlos III, bueno, son bien conocidas por todos. Incluso antes de esto, mucho antes de que ocurriera esto, teníamos, ya lo hemos dicho aquí alguna vez, a José Cadalso avisando acerca de la degeneración extrema de la nobleza española de mediados del siglo XVIII y su vinculación con el afrancesamiento y las tendencias que de hecho también son documentadas, ¿verdad?, en torno al mundo de la Revolución Francesa. Pensemos por un momento en Joseph de Maistre, por poner un ejemplo de cómo destaca esta filosofía al revés, esta práctica pseudo-iniciática en torno a las sociedades secretas. También hemos hablado aquí de una fuente importante, John Robinson y sus pruebas de una conspiración, un libro editado en 1799, nada más y nada menos, donde se detallan, bueno, muchas de las cosas que estamos diciendo aquí, sin ir más lejos. Y entonces, pues eso, nos preguntamos, cuando se habla de hispanismo, ¿se está entendiendo todo esto o no se está entendiendo? Porque digamos que hay un hispanismo al que se podría mencionar, vaya, se podría hablar de hispanismo antes de esta cuestión y otro después de esta cuestión, entendemos, ¿verdad? Es decir, si nos atendemos a lo que es la tradición cristiana, conocido como la cristiandad, y sus diferentes interacciones con el mundo americano, y lo contrastamos con esas reformas borbónicas que van a llevar en España, a través del afrancesamiento, a, digamos que una revolución francesa a la española, por decir así, y de hecho después habría que ver ahí también la derivación de los diferentes desarrollos de los diferentes países dentro de América. Pero insistimos, aquí ya saben, siempre vamos a la esencia de las cuestiones, e insistimos una vez más, ¿se entiende? ¿Se entiende lo que significa la monarquía española? Piensen que actualmente la monarquía española, el rey Felipe VI, la heredera, la princesa Leonor, todos ellos están estrechamente vinculados al mundo anglosajón. El mundo anglosajón está a su vez estrechamente relacionado con, digamos que los restos de una legitimación a través de los vínculos de sangre, atención, vínculos de sangre de la nobleza europea, según los cuales habría que retrotraerse nada más y nada menos que a los tiempos de Jesucristo, a los tiempos del Evangelio. Supuestamente, estas casas nobiliarias están vinculadas, insistimos, por la sangre a la línea de David, la misma línea que se menciona en el Evangelio, ¿verdad?, en la genealogía, en torno a, digamos, el origen, por así decir, ¿verdad?, la vinculación de Jesucristo, ¿verdad?, como el Mesías anunciado dentro de la tradición judía. Es decir, esto debía ser así, puesto que, de otro modo, ¿qué legitimidad podría tener Jesús para, digamos, llevar a cabo su evangelio, es decir, su buena nueva? Todo esto debe ser entendido. También debe ser entendido que esta religión cristiana se vincula
a un poder tradicional, que era dominante en la época, que era el romano. Y se produce ahí una síntesis, que no sincretismo, una síntesis entre ambas tradiciones que va a dar como resultado lo que normalmente se entiende como catolicismo. Pero para no perdernos de vista, no piensen que estamos divagando, seguimos insistiendo en lo mismo. ¿Es la monarquía hispánica deudora de la tradición o deudora de una línea nobiliaria supuestamente consanguínea, nada más y nada menos que con la línea de David, pero, que decidió en un momento dado seguir otro proyecto, seguir el proyecto moderno? Fíjense que si ustedes observan, si investigan acerca de los orígenes de la Revolución Francesa, van ustedes a encontrarse con muchos nobles franceses. Se nos quiere dar a entender que la Revolución Francesa fue un estallido popular, entonces gente del común, ¿verdad? Panaderos, zapateros, etcétera, etcétera, de repente, de la noche a la mañana, tomaron el poder, convocaron la Asamblea Nacional y empezaron a desarrollar una maravillosa ciencia y todo, bueno, una civilización, cuando eso no es así en absoluto. La gente del pueblo, la gente común, fue manipulada por una serie de nobleza, una serie de nobles, incluso clérigos, y en este sentido hay que también entender la cuestión francesa vinculada al galicismo, es decir, una iglesia nacional, mucho antes de que llegase la Revolución. Y dentro de ese contexto tenemos, insistimos, piensen también en Luis XIV, ¿verdad? Vinculado a Richelieu también. Dentro de ese contexto es donde nos encontramos con un nuevo proyecto, del que no se habla, por alguna razón, aquí nadie está hablando de eso y por eso lo estamos haciendo hoy aquí. Un nuevo proyecto civilizatorio. Un proyecto civilizatorio que debía romper con el pasado, pero se lo estamos diciendo. Los que inician este proyecto son los mismos de siempre, son los del pasado. Entonces, los mismos de siempre, los del pasado, con el transcurrir de los años, ¿verdad?, de las décadas, de los siglos, de las guerras, de las luchas intestinas, de las luchas por la hegemonía del mundo, bueno, pues llegan a España con una nueva dinastía borbónica y va pasando el tiempo, ¿verdad? Se produce la emancipación americana, pero la vinculación persiste. Por eso mencionábamos a este señor Obiang, presidente de Guinea Ecuatorial, el cual mencionaba esto de forma llamativa. Entonces, existen vínculos, digamos, que podríamos catalogar como hispanidad, desde luego que existen, pero ¿cuál es su esencia? ¿Cuál es su legitimidad? ¿A qué habría que vincularlo? Esa es la pregunta, y de esto nadie habla por alguna razón. Se está hablando mucho de hispanismo, lo vemos, no podemos evitar verlo aquí en Internet, ¿verdad? En YouTube particularmente. Se habla mucho de hispanismo, pero no se habla nada en absoluto de lo que estamos diciendo ahora aquí. Entonces, si realmente queremos un hispanismo, a nosotros nos parece bien, no hay problema con eso. Vamos a entender los principios, la tríada de la que siempre hablamos aquí, ayer mismo lo hablábamos en el directo, ¿verdad? Esa tríada que proponen los rusos, una tríada tradicional, por lo demás. Vamos a estar hablando de una dinastía, supuestamente, una dinastía que va a encarnar esos principios. Y vamos entonces a obviar, vamos a ignorar la realidad de esa dinastía que rinde pleitesía al poder anglosajón de manera explícita y que desde luego suscribe totalmente el proyecto moderno, el proyecto civilizatorio moderno, el cual a su vez entra en conflicto, entre otros, con Rusia. Claro, entonces aquí ya la cosa se pone interesante, ¿verdad? Tenemos a un imperio moribundo, y por eso empezamos con eso, imperio estadounidense moribundo, y tenemos una guerra mundial ya, ¿verdad? Ya pocos se atreven a negarlo a estas alturas. Tenemos una guerra mundial que enfrenta a ese imperio y a sus vasallos, sus sumisos vasallos, entre los cuales está esa nobleza, élite, como sea que le quieran llamar, europea, que es la madre de la invención, que se pretende enfrentar, y además de manera explícita,
a Rusia, China, el mundo islámico, etc. En una guerra que realmente no puede ser catalogada más que como una guerra de dominio y de aniquilación del adversario, puesto que solo se contempla el proyecto moderno, el proyecto civilizatorio moderno. Entonces, en cuanto hablemos de hispanismo, y por eso queríamos hacer este vídeo, esta llamada de atención, en cuanto hablemos de hispanismo, mire, no hace falta enfangarse en todas estas cuestiones que si el Opus Dei, que si los comunistas, que si lo otro, que si... No, no hace falta nada de eso. Es tan sencillo como lo que hemos hecho aquí. Pensemos en los principios. Pensemos en qué proyecto se está contemplando a la hora de plantear un hispanismo. Porque si el proyecto es el mismo de siempre, pues ustedes dirán. Entonces, ¿existe la posibilidad de un hispanismo? Sí, pero siempre y cuando se reflexione sobre qué ha pasado con ese proyecto. ¿Qué ha pasado con ese proyecto moderno? ¿Qué ha pasado con ese proyecto que nace de la Revolución Francesa, que está encarnado, entre otros, por la dinastía borbónica? ¿Qué ha pasado con ese proyecto? ¿Funciona bien? ¿Está bien? ¿O ha fracasado? ¿Es correcto? ¿Podemos concluir que todo está bien con ese proyecto o no? Ese es el quid de la cuestión. Entonces, si consideramos que todo está bien, pues vale, pues entonces todo bien, pues que continúen con esos hispanismos extraños, por nosotros bien, no hay problema. Pero si se considera que está mal, como de hecho lo demostramos aquí constantemente, pues entonces va a haber que buscar otra cosa. La hispanidad se puede mantener eventualmente, pero desde luego hay que buscar otra cosa. Y esa otra cosa pasa por, una vez reconocido el fracaso moderno, el fracaso del proyecto moderno, entonces ya debemos sacar las conclusiones. Si el proyecto moderno ha fracasado y tenemos en cuenta las características que tiene, y sus características, no lo olvidemos, dependían total y exclusivamente de la superación del antiguo régimen, como ellos lo llamaban. Es decir, ellos mismos fueron los responsables de que el antiguo régimen tuviese la degeneración que tuvo. Y ellos mismos nos dijeron después, ¿verdad?, acaudillando al pueblo, acaudillando esa toma de la Bastilla, entre bambalinas, los mismos que nos dijeron que, bueno, que lo que pasaba es que había que romper con ese antiguo régimen. Ese mismo antiguo régimen que ellos degeneraron y que pasó de ser la cristiandad, una civilización completa, a ser una monstruosidad y una aberración, para cuando ya llega la Revolución Francesa. Entonces ellos mismos nos dicen que eso es una maravilla, que no pasa nada, borrón y cuenta nueva, todo está bien, pero ahora ya ha pasado el tiempo, ya nos queda lejana la Revolución Francesa y ahora atestiguamos que no, que ni borrón ni cuenta nueva ni nada de nada, sino que es más de lo mismo. Es decir, se cambió todo para que nada cambiara, ¿verdad? Y efectivamente nada cambió. Con lo cual es necesario, y con esto concluimos, es necesario reflexionar acerca de que la única vía que queda abierta es la del regreso a la tradición. Y obviamente, cuando queremos decir tradición, no nos referimos precisamente a los Borbones, ni a su supuesto vínculo de sangre con la línea de David. En el propio Evangelio se dice que de nada sirve la sangre si no hay espíritu. Es decir, la sangre, por sí misma, no lleva a nada. Como la cuestión también de la circuncisión y todas estas cuestiones que, si ustedes están más o menos versados en la doctrina religiosa, ya sea judía o cristiana, pues comprenderán fácilmente. Tampoco hay que enfangarse en eso, es bien sencillo de entender. Por mucho que aleguen su vinculación sanguínea y todo esto, lo que tenemos es lo que tenemos, un fracaso absoluto. Entonces no podemos volver a la tradición mediante esta gente que nos ha llevado al fracaso, sino que tendremos que volver a la tradición mediante los principios de esa tradición, los fundamentos mismos. Y ahí es donde no hace falta ser prorruso ni nada de esto. Basta con escuchar lo que dice esa gente, lo que dicen los rusos, lo que dicen los chinos, porque lo que proponen es una tríada tradicional. Y en la tríada tradicional está ciertamente la esencia misma de lo que es el ser humano después de todo y su vida en común, su vida social, por así decirlo. Obviamente social,
lo cual implica política, ¿verdad? La cual obviamente viene de lo económico y se dirige hacia lo cultural. Así que ahí queda esa reflexión. Esperemos que esto ayude a suavizar un poco la polémica que siempre aparece cada vez que se menciona siquiera la palabra hispanismo. Por cierto, tampoco hay que ser obcecados y, digamos, permanecer apegados al término. Ahora bien, también es cierto que no hay forma de encontrar otro que más o menos defina la cuestión. Así que, al menos, pongamos los puntos sobre las íes y ya a partir de ahí veremos hasta dónde se puede llegar en la organización, aparte de lo que es este proyecto moribundo, que es el proyecto moderno. Proyecto moribundo que solo nos ofrece, y ahora ya es explícito, solo nos ofrece la guerra como solución. Es decir, la muerte como solución. La muerte como solución a la vida. En fin, un auténtico sueño hecho realidad para todos los nihilistas y gente de mal vivir, ¿verdad? por decirlo de forma simpática, que nos ha acompañado en la construcción grotesca y aberrante de este edificio monstruoso que hoy, a falta de mejor término, solo podemos denominar como modernidad. Así que lo dejamos ahí. Feliz domingo a todos, feliz domingo a todos. Reflexionen un poco acerca de esto, ya nos dirán sus opiniones en la caja de comentarios y bueno, como hacemos siempre, les invitamos a darle a me gusta, suscribirse, hacerse miembros de Geopolítica Actual. Enviamos unos saludos muy cordiales, les agradecemos el apoyo ya por adelantado y ya saben, nos vemos en la próxima. Venga.